¿Qué tal, mis estimados herejes? Bienvenidos a Herejes, el podcast, un espacio para conocer y discutir tópicos históricos, científicos, filosóficos, de actualidad y cultura popular desde el pensamiento crítico y la evidencia disponible, intentando siempre encontrar el humor y el punto medio, motherfuckers. Oigan, objetos de tamaño normal. Yo soy Bobby y tengo un objeto de tamaño normal. Es un rinoceronte que me regaló mi amigo personal. Yo también lo tengo por ahí. César Chaires. Ahí está. No se va a caer ahí todo el episodio. Pero está muy chistoso que César Chaires, no siendo una persona de tamaño normal, a mí, que tampoco soy una persona de tamaño normal, me regalaron un rinoceronte chiquito. Está buenísimo ese rinoceronte. Gaspar yo lo tengo ahí en la entrada de la casa. Yo lo tengo directo en desde el comedor. Sudáfrica. Sí, está buenísimo. ¿Afuera o adentro lo tienes, Corsario? No, adentro. Yo lo tengo adentro, como en el seminario, papá. No, Corsario, no, pobrecito. Pero bueno, ya, ahí está. Saludemos a nuestros confitriones, amigos. El Vasco, Alejandro Vázquez Espiricueta, ¿cómo estás? Estoy muy bien, estoy muy contento de volver a grabar, estoy muy contento de hacer esta segunda parte de los evangélicos que tan desagradables son ellos. Los sacerdotes, ¿no? Por supuesto, no los creyentes. Y estoy muy contento porque 2025 está siendo el año de herejes en Patreon. No paramos de subir contenido, de hacer en vivo. Hicimos el 8M esta semana, ahora vamos a subir un pre-show. Subimos pre-show los otros días. Hay mucho contenido y me encanta que la gente se esté sumando y me encanta lo bien que le está yendo a Hammer, ya instalado, mudado a su nueva casa, mansión, diría yo. Vivía en un barrio de Chozas, que era el canal de Chismecito, y ahora vive en un barrio cerrado. Ya se fue y ya está escupiéndonos, amigos. En la verga, la verdad. En la ni alta, quien quiera, sociedad, ni quien quiera. Que es, le estoy haciendo propaganda a un contenido tuyo también, que es el canal de Herejes, el podcast, este canal que ustedes están viendo. Ustedes déjenle sus mensajes, déjenle los comentarios qué opinan de este señor horrible. Pero por lo pronto, pasemos con nuestro siguiente coanfitrión, el tubo de aluminio en este ficticio arsenal nuclear iraquí, el corsario Alejandro Durán Eraña. ¿Cómo estás? ¿Qué pedo, mi Bobby? Muy bien, muy contento. Muy complejo mi chiste y tiene que ver con uno de los últimos Hammers. Entonces, sí, totalmente. Ok. Muy contento, güey, de regresar a grabar. Ya habíamos grabado uno antes, pero siento que ya me siento como que otra vez en ritmo. Y es hermoso esto de grabar de día, es una cosa tan preciosa. Tan sí, hermosa. También. No hagas mucho pedo en eso porque no podemos hacer mucho comentario. Bueno, un sábado de grabar de noche. Un sábado de día, está buenísimo grabar, boludo. Claro. No, para mí no tiene tanto. El pedo es los malditos aeropuertos. Estoy hasta la verga de los aeropuertos. Está bien, pero vos, tu noche no es la misma que mi noche. Yo grabo a las 10 de la noche, no a las 6 de la tarde, Bob. Yo pensaba que decías comparado con los shows. No, con grabar, con lo lindo que está grabar de día. Te entendí. Y también contento porque tengo aquí a uno de los que nos acompañaron en los shows. Voló hasta el escenario desde Querétaro. Ese doctor Simi se te fue lanzado. Casi causa una tragedia. Güey, fue un proyectil. Y la persona que te lo aventó, de verdad, no te quiere, güey. No me quiere nada. En tu güey. computadora nueva. Tiró a matar. Sí. Y este vato que también nos lo regalaron, también fue de la gira. Ese es de Aileen. Este ya lo teníamos, este vato ya lo teníamos. Sí, ese lo regaló Pau Quesada y el vudú es de Aileen. Sí. Y sí. Bueno, entonces muy contento. Y ya saben que aquí traigo mi sudadera, miren, de Herejes el Podcast. Verga, güey, qué calor. Traes chamarra de cuero y además sudadera. Y me estoy muriendo de frío, güey. No te pases de verga, Corsario. Te lo juro. Y muy contento. Ya saben que pueden conseguir este tipo de prendas herejiles en chuchos.mx. Cállate que estoy promocionando. No, todas las promociones va a romper hoy, todas. Chuchos.mx, vaya, dése la vuelta para ver todos los productos de Herejes el Podcast. Ahora sí, ¿qué quieres, Roberto? Güey, mi abuelita, es que siento que es muy de abuelito tener mucho frío, güey. Y mi abuelita lo que hacía era que tomaba botellas de Coca-Cola y las llenaba de agua caliente y se las ponía en los pies. Yo siento que estás así ahorita. Güey, tú sabes que es muy normal que los abuelitos tengan frío porque han perdido la masa muscular que los protege. Tú no has perdido de eso. Se cancela mi teoría. La grasa también la han perdido. Entonces, por eso los viejitos siempre tienen. Abracen a sus abuelitos, amigos, porque tienen frío. Hagan eso. Abrácenlos. Y bueno, ¿de qué va el tema de hoy? Yo sé que yo empiezo, pero
¿Qué opinan? ¿Qué opinan de lo que vamos a hablar hoy? Que es ¿cómo se La dice? Es una gente saga parte. infinita. Una La segunda es gente una saga infinita. lo pidió mucho la segunda parte. De hecho, un día me peleé con un seguidor porque Ajá. dijo, ¿Cuándo? están en deuda. Vieron que yo tengo un problemita con cómo me piden las cosas. Deberían de. Tengo un problemita con cómo me piden las cosas y uno puso, ¿están en deuda? ¿En deuda? Le dije, ¿tenés algún contrato? ¿Hay algo que yo me perdí? No, bueno. Yo Eres muy quise literal, decir- Vasco. No, se llama educación eso, no es cuestión de literalidad. Siento Yo- que el Vasqui también es medio pichón, ¿no, Corsario? Sí. ¿Qué? ¿Cómo que te debo? Yo no te debo nada. Exacto, soy eso Eres 100%. un gran amigo, Vasco. ¿Qué? Estás diciendo entiendo que soy una perfectamente- maldita bola de carne para tu diversión. Entiendo perfectamente lo que quiso decir, pero quiero que lo diga de la forma educada. Ese sería el educando al soberano, Ay, se llama esto. cabrón, güey. Sí, Su sí. pinche madre. Sí, Imagínate el totalmente. Vasqui de director de primaria. No, yo sería terrible. Imagínate a ese cabrón de director de primaria, por No, favor. no mames. No, No no. Le estaría diciendo hasta al conserje cómo barrer. Sí. güey. Todo. Qué horror. Pero ¡Dame esa además, madre! Y se pone a barrer, güey. sería el que pasaría el dedo para ver si están limpias las cosas, pero además... Los niños, dice. Ah, entonces, en una escuela de sacerdotes, entonces. Claro, Religiosa. eso sí, Primaria eso sí. religiosa. Sí. Pero de varones solos, porque eso de abusar nenas me parece mal. Pero los varones, el corsario Bien. salió bien, así que... Miren, un podcast. Debo ir del cuadro. Mames. Sí, Bobby no Lo haré salió tan bien. lentamente. Bueno, podés empezar, Durán, a contarnos Claro. de este primero, que solo lo preparaste vos, y si Bobby tiene información mucha para complementarte, es de Va a ser una casualidad. coincidencia. Es de No, es casualidad, porque sí. Bobby se entrega y estudia lo de todos. Estudia los tres, Bobby, sí. Sí. Bobby estudia los tres. Bueno, yo les voy a hablar de Jim Baker, que es un televangelista. Bueno, estadounidense, que no se va a hacer raro porque, bueno, ya sabemos que todas las religiones extrañas y raras y que nunca pensamos que pudieran existir, nacieron en Estados Unidos. Entonces, este vato nace el 2 de enero de 1940 en... Este nombre sí no sé cómo pronunciarlo, Roberto. ¿Cuál? ¿Cómo será? ¿Muskegon, Michigan? Sí, según yo, sí. Bueno, Muskegon, Michigan. En sus inicios, este cabrón tiene una historia medio turbia, bueno, turbia y medio, porque el güey se une primero a la iglesia Asambleas de Dios en 1960 y ahí conoce a la que va a ser su futura esposa, Tammy Faye o Faye. O no sé Tammy cómo Faye. Tammy Tammy Faye. Faye, Ajá. la Valley, y en la Universidad del Norte Central de Biblia de Minneapolis. Hay una película excelente que cuenta Sí. más enfocada en Tammy Faye que en él, aunque por supuesto termina involucrando a los dos, que se llama Los ojos de Tammy Faye. Tendrá 3, 4 años. Se las recomiendo un montón como complemento de lo que cuenta el Corsario porque es muy, muy buena película, la verdad. Para ver el lado de ella, ¿no? Sí, para ver el lado de ella. Exacto. Baker se unió a esta iglesia y entonces en 1966 comienzan a trabajar él y su esposa en Red de Radiofusión Cristiana, la CBN, de Pat Robertson. Ahí se crea un programa infantil llamado Come On Over. Y luego se unen a Trinity Broadcasting Network, que es la TVN de Paul Crouch, donde se separan. En este lugar es donde se separa la pareja después de 8 meses. Y aquí quiero pararme un poquito en todos los inicios de ellos, porque es interesante, muy interesante hablar de esta pareja y cómo fue la relación entre Jim y Tammy, que como les dije comenzó en 1960, cuando ellos se casan el 1 de abril de 1961 y juntos inician su ministerio. Empiezan a viajar por Estados Unidos. Mientras Jim predicaba, Tammy cantaba y tocaba el acordeón. Ellos tienen 2 hijos, que es Tammy Cissy Baker y Jamie Charles Baker. Y bueno, todo parece ir muy bien. Todo parece Todo ir parecía sobre marchar ruedas. relativamente bien hasta que empezó a marchar relativamente mal.
Y en la década de 1970 se fundan algo que llaman el PTL Club, ¿no? Un programa Praise the Lord Club, sí, claro. este programa de televisión evangélico se convierte en una empresa muy exitosa. Que ellos querían hacer como un late night, ¿no? Eso es lo Sí, que yo creo la algo así, meta güey. inicial. Sí. Y les permitió construir Heritage Use, que es un parque temático cristiano muy popular en ese momento. Tammy se destaca por su personalidad carismática y esta capacidad para abordar temas controvertidos. Y también algo que es muy raro para el rubro que ellos se traían, para la línea que ellos traían, que fue la aceptación a la comunidad LGBT+. Y había un twist ahí, ¿no? Sí. y la compasión por las personas que habían contraído SIDA durante aquella epidemia, ¿no? Sin embargo, la relación se va a ver afectada por un escándalo, un pequeño escándalo que ocurre en 1987, cuando se reveló que Jim Bakker había pagado $287,000 a Jessica Hahn para silenciarla después de una acusación de violación. Viejo cochino. Sí. Y esto llevó a una serie de problemas financieros y legales para el club. Y eventualmente, pues Jim fue condenado a 45 años por fraude y conspiración. Pero, güey, hay falta tantito contexto. ¿Te puedo complementar, Rosario? Dale. Pues es que dentro de este escándalo surgió que Jessica Hahn decía que ella fue abusada sexualmente por Bakker. Sí. Y que ella supuestamente era virgen, que no había tenido nunca ningún contacto sexual. Entonces la banda se le fue encima a Bakker, pero también los seguidores de Bakker se le fueron encima a Jessica Hahn porque decían, no, hombre, esta es una oportunista y nada más ve que él es rico y le quiere sacar varo. Entonces a los dos les empezó a ir de la verga por esto. Pero es el principio. Claro, definitivamente. Eso que estás diciendo va de la mano, que la gente no le creía, porque hay que recordar que Jessica Hahn era una exmodelo de Playboy. Que salió después, pero al principio no, se sabía que era secretaria. Claro. Pero luego salió que sí salió en una revista de Playboy fotografiada y se le fue encima. Y el tema es que, o sea, que bueno que lo precisa ahorita, lo íbamos a decir después, pero está buenísimo que lo hayas dicho. Perdón, no, Corsario, está perfecto. Está perfecto historia. porque discúlpame, perdóname, Corsario, por favor. Aquí lo Si querés el próximo episodio que lo haga Bobby solo, ya que estudia todo, ya que él hace trampa Vasco, estoy platicando y estudia con el todo. Verga, güey. Bueno, aunado a lo que dice Roberto, que tiene mucha razón, hay un punto que es muy delicado y es que habla más de algo sistemático dentro de la forma de trabajar de Bakker. Porque, a ver, a Jessica Hahn la acusación no solo va a Bakker, sino también a su asociado John Wesley Fletcher, que ella dice que la drogaron y la violaron los dos, güey. Entonces, como Bakker... Cosa que también pasaba constantemente en la mansión Playboy, así que no me sorprendería bueno. Sí, hay un documental que está saliendo terrible sobre eso. Qué horror. Y tú dijeras, bueno... Deberíamos hacer un episodio de la mansión Playboy. Sí. Sí. Sería bueno, episodio. Sí. Y bueno, tú dirías, es un caso aislado, ¿no? Como ya hemos escuchado en diversas ocasiones en cosas que tengan que ver con la religión. Por supuesto. En todas las ocasiones, básicamente. Son todos casos aislados. Es un caso aislado, ¿eh? No, es un incidente que pasó porque pues estaban de fiesta y pum. No. A ver, aquí hay otras acusaciones. Aunque no es el fuerte de las acusaciones que se le han dado a este pendejo, sí hay más, y aunque no se especifican los detalles sobre las otras víctimas, Bakker también enfrentó acusaciones de conducta sexual inapropiada y admitió haber tenido relaciones sexuales con Hahn después de pagarle para mantenerlo en secreto. Además, John Wesley Fletcher también admitió ser el prostituto de Bakker. Wow. O sea,
O sea, aquí hay como una empresa sexual metida aquí en todo este lío. Pero el prostituto de Baker, de que Baker lo contrataba o No, él que Baker lo manejaba. No, Él era exacto. Sí, el fiolo. Es que yo algo que vi, güey, es A que ver. uno de los líderes de PTL, cuando este vato renuncia, empezó a decir que Baker era homosexual o bisexual. Bisexual, Sí. ¿no? Ujú, sí. Pero Baker lo negó bajo juramento, entonces yo no encontré Sí, datos y no si hubo sí era- testimonio de nadie que lo confirmara. Más bien, Ajá. lo que pareció es que era la forma de sacarlo de PTL, porque la acusación de abusar de una mujer no era suficiente, pero decir que era homosexual sí fue Eso sí. suficiente Eso para poder pasa, sacarlo ¿no? de O sea, PTL, claro. A cualquier pastor evangélico le puede pasar, ¿no? Exactamente, sí. Pero ser gay, no, ¿cómo No, te eso atreves? no, imperdonable. Eso nunca. Sí, por Sí, eso al lo final, echaron. Al final este güey dice, la biografía dice que él renuncia, pero obviamente lo mandan al chorizo Ujú. de PTL. Y bueno, lo interesante aquí es que dado que era un negocio y dado que también Tammy como que al principio no lo creía o lo apoyaba mucho, ella se mantiene al lado de Jim durante todo el escándalo. Aunque Ujú. ya finalmente se divorcian en 1992, mientras él ya estaba en prisión. Pero un año después del 92, Tammy se casa con Roe Messner, que es un contratista que había trabajado con los Baker en Heritage USA. Y a pesar de los desafíos que se enfrentaron, pues Tammy continúa con su carrera como evangelista y esta personalidad que siempre la ayudó a resaltar en la televisión y se destaca otra vez por esta defensa a los derechos de la comunidad y pues todas sus obras caritativas con la gente afectada por el VIH. Fallece el 20 de julio de 2007 después de una larga batalla contra el cáncer. Y bueno, esa es la historia que seguramente va a salir en la película que Vasco le recomienda. Y bueno, pero hablemos un poquito de PTL Club y los escándalos. En 1974 se lanza este programa, ¿no? El PTL Club, pero también se crea el PTL Satellite Network, que se transmitía a nivel nacional. Después, en la década de los 80, Baker comienza a vender membresías vitalicias para acceder a las instalaciones de Heritage USA. Que era una mamadota, que es el parque güey, ¿no? temático en Fort Mill, California Güey, del Sur. Ajá. Querían que fuera un Disney cristiano, imagínense, amigos. Ujú, ujú. Sí, algo como el del Arca de Noé, ¿te acuerdas? Sí, Claro. el Ark Encounter, Ajá. pero Sí, parque de llegó- diversiones. Creo que hasta tenía parque acuático, ¿no? Sí. Llegó en el creo que momento equivocado, porque hoy sería un éxito. Sí. Hoy Sí, sería sí. un vergazo, sí. Sería sí. un madrazazo, güey. Sí. Bueno, pues, sin embargo, todo esto se completó, solo se completó, un hotel de 500 habitaciones, a pesar de que se vendieron decenas de miles de membresías. Wow. Entonces Baker fue acusado de fraude contable y de utilizar fondos de la PTL para beneficio personal, incluyendo aquel pago a Jessica Hahn. Wow. Entonces, en el 87, por todo esto que está pasando, pues renuncia a PTL, ¿no? Como lo hemos dicho, porque, ojo, puede no haber sido tan importante que el descubrimiento del pago de Hahn, sino todo el fraude de lana que había y que lo habían demostrado y que había publicado ya lo que estaba haciendo. Ujú. Claro. Después de eso, él va a regresar al televangelismo, aunque usted no lo crea, después de su liberación de prisión. Pero no cumplió los 45, ¿no? No, estuvo menos. No, estuvo como 2-3 años, ¿eh? No Ah, estuvo cinco. mucho, güey. Estuvo cinco. Eran Bueno, años de perro. Eran años Sí, de perro, sí, lo aclaraba. sí, La sentencia lo decía chiquito abajo. Sí, Sí, después, estuvo 5 años nomás. después de esa liberación de prisión, Baker se vuelve a casar y regresa, como les digo, al televangelismo y funda la iglesia Morningside en Blue Eye, Missouri. Actualmente, Baker se presenta The Jim Baker Show, donde promueve productos de supervivencia y habla sobre el fin de los tiempos. Oye, güey, La pero tienes segunda el- venida Es un bio de Cristo. Jim Baker, se llama. Sí. Bio Jim Ándale. Baker. Pero, ojo, güey, espera, ¿qué pasó hoy? Hay una cosa importante del cambio de su ministerio, que es la nueva esposa, Lori Sí. Baker. Porque ella
cuando entra a hacer mi predicación con ese vato, dice que ella ha tenido 5 abortos y que es una adicta en recuperación. Entonces, el cambio en la teología de este güey en su mensaje es como una iglesia del perdón, de la redención, y el vato tenía mensajes de no, la verdad yo estaba bien mal haciendo teología de la prosperidad porque yo estaba engañando a la gente y me alejé del Señor, y entonces ahora su mensaje cambia. A mí me impresiona, sí, totalmente, pero a mí me llama la atención cómo este cabrón puede mutar hacia cualquier lado, y esto lo hemos visto en varios casos. Pero sí te llama, eso te iba a decir, sí te llama la atención, es la mayoría de las veces pueden mutar, es muy raro que logren una condena social permanente. Totalmente, pero sí, tal vez lo dije mal. Me impresiona de que esta gente que se dedica a esto muta de discurso. Es impresionante. Y este güey, a ver, este cabrón también ha sido acusado de promover tratamientos falsos para el COVID-19, como la solución de plata y de vender una manta milagrosa que supuestamente puede pagar deudas y otorgar indulgencias, güey. O sea, este cabrón le mueve a todo y es exitoso, güey. Sí, o sea, claro. el vato tiene diversas formas de estafar. Yo ya estuve como que investigando a cuáles son las que más utiliza. Y bueno, la de vender membresías vitalicias sin cumplir las promesas, bueno, qué bueno que por lo menos una persona en el universo sufrió consecuencias de vender tiempos compartidos. Igual 5 años y la plata no debe haber aparecido nunca. No. Pero ese es un consejo para usted, amigo hereje, allá en casita. Si va a un hotel y lo empiezan a chingar con que un desayuno gratis, diga que no, que se vayan a la verga porque nada más le van a hacer perder su tiempo y le van a sacar dinero. Oye, pero me impresiona cómo todo lo que hizo este güey, lo han hecho, si bien no la Iglesia Católica en sí, muchas franquicias de la Iglesia Católica, ¿no? Como vender membresías vitalicias, Legionarios de Cristo. Utilizar fondos de la PTL para beneficio personal, güey, la mayoría de las congregaciones, güey. Promover la Iglesia Católica en el medioevo vendía espacios asegurados en el cielo también. Güey, pero ahorita Maciel le vendía terrenos a los regios, güey, en el cielo, güey. O sea, si tú me donas un chingo, él va a ser tu terreno más grande. A mí no me impresiona que él los vendiera. A mí me impresiona que los regios compraran. Sí, no son capaces de comprar entradas en 2x1 ni compraban terrenos. Nos fallaron, herejes regios, nos fallaron mal. Proponer tratamientos médicos falsos, vender productos milagrosos sin base científica y bueno, hacer profecías falsas y atribuirlas a Dios. No mames. O sea, todo esto lo hacen. Pero este güey sí fue condenado, al menos por alguno de estos casos, aunque solo fuera por 5 años. Okay. Entonces, ¿qué opinan? ¿Qué opinan de Baker? No, es una basurota, güey. Está muy buena la representación que hacen de Baker en la película porque se lo va viendo cómo se va operando la cara y era un coqueto y el pelo, cuidándoselo siempre. Era una cosa hermosa el hombre. El ego de estos cabrones debe estar por los cielos. Güey. Sí, güey. Yo vi un comentario en Reddit que decía, Jim Baker tomó los 7 pecados capitales y los intentó hacer su bucket list. Totalmente. Sí. Vean, la peli es muy divertida, la verdad vale mucho la pena. ¿Quieren que les cuente de un compatriota? Yo termino trayendo compatriotas argentinos, pero que hacen carrera en Estados Unidos. Son como los Messi del evangelismo, ¿no? En el sentido de hacer carrera en Estados Unidos, nada más. O sea, el Messi cuando ya llega a Estados Unidos, ¿no? Ese sería. A ver. Les voy a hablar de Luis Palau. También ¿cuántos predicadores tenés? También conocido como el Billy Graham latino. O sea que hacemos la conexión con el episodio pasado. En un rincón olvidado de una emisora radial de Buenos Aires, un joven con acento marcado y voz clara hablaba de Jesús con una pasión que no parecía de este mundo. Tenía apenas 24 años y ya creía que su destino era recorrer el planeta anunciando la buena noticia. Lo que no imaginaba era que ese mismo mensaje lo llevaría a predicar ante multitudes en más de 70 países, a compartir estrado con presidentes latinoamericanos y a ser llamado el Billy Graham latino. Ese es Luis Palau, quien nació en Ingeniero Maschwitz, una localidad del norte del Gran Buenos Aires, acá cerca de mi casa,
el 27 de noviembre de 1934. Tuvo una infancia entre la clase media y la clase alta en la Argentina conservadora y bajo regímenes militares de los 30 y 40. Su padre, llamado Luis Palau también, era un empresario agroexportador que había hecho mucho dinero comerciando cereales, y su madre, Matilde Balfour, era una mujer de ascendencia escocesa con fuerte fe protestante. De hecho, fue ella quien le transmitió el evangelismo a el pequeño Luis. Era un entorno próspero, pero cuando él tenía apenas 10 años, el padre muere repentinamente, y como siempre ocurría en estas empresas a principio de siglo y todo, de alguna forma, entre hermanos, primos y todas cosas así, lograron sacarle todo hasta dejar a la madre casi sin nada. Entonces él pierde no solo a la figura paterna, sino recursos y el estilo de vida que llevaba hasta ese momento. La herida de la pérdida del padre fue constante. Él dijo en algún momento: yo quería ser como mi papá, pero él se fue demasiado pronto. Entonces él empieza a buscar una guía y encuentra a Dios. En esos años, obviamente, Argentina era un país netamente católico. No había otras religiones, pero los inmigrantes alemanes, ingleses, escoceses habían traído pequeños grupos de metodistas, bautistas y presbiterianos, y la familia Palau formaba parte de ese mundo. Asistía con su madre al culto evangélico, mucho más a partir de la pérdida del padre. Tenían una firme vocación bíblica en la casa, y la experiencia de la salvación personal y el apocalipsis como ese objeto, una parte de temor y otra parte de deseo que tienen muchos evangélicos, estaba presente. A los 12 años él tiene lo que llamaría su experiencia de conversión. No hay nada muy espamentoso, no se aparece un ángel y le hace leer placas a través de un sombrero ni nada por el estilo, sino que él siente la certeza de que necesita acercarse más a la Biblia, y recibe mucha influencia de pastores norteamericanos. Ahí él dice: supe que Jesús era real y que quería que toda mi vida girara en torno a él. Tiene muchas dificultades económicas, tiene que trabajar de cadete en una empresa desde adolescente, luego de ayudante administrativo, empleado bancario. Lo ayudaba mucho tener, y lo va a ayudar toda su vida, tener un inglés bastante fluido por el aprendizaje que le había dado su madre, si bien con un acento muy marcado escocés, que después le complicaría un poco al principio las cosas en Estados Unidos, pero era muy extraño en esa época hablar inglés desde muy joven, y él lo hacía. Participa en culto, dirige estudios bíblicos para jóvenes, colabora con programas radiales cristianos, algo que lo va a acompañar toda su vida a la radio. Y en 1951 se muda a la provincia de Córdoba, en el centro de Argentina, donde empieza a trabajar en una radio cristiana. Es locutor, productor, comunicador, combina lecturas bíblicas con breves sermones, los cuales son rápidamente muy halagados por los seguidores. Su nombre empieza a circular en los circuitos evangélicos, y en 1952 tiene un punto de quiebre cuando uno de estos pastores norteamericanos que él conocía le hace escuchar una grabación de Billy Graham en el Madison Square Garden. Según dijo él, el estilo, la claridad, la masividad del mensaje le abrieron los ojos a otra dimensión del cristianismo evangélico, el cristianismo global, o sea, hacer la moneda, ¿no? Eso lo estoy poniendo yo, no lo dijo él. Si este hombre puede hablarle así al mundo, ¿por qué yo no? Y así empezó. Le escribe una carta al equipo de Graham manifestando su admiración. No recibe respuesta, pero él quería ir a Estados Unidos. Y como esas cosas de Dios que son misteriosas, aparece un hombre llamado Ray Stedman, predicador. Él le habla de su futuro, y Stedman le dice que tiene que ir a Estados Unidos, que él lo va a poner en contacto con la gente de Graham. A la Meca. Sí, exactamente. Y él acepta la ayuda de este hombre. Tanto es así que Stedman, esto me gustaría estudiarlo en profundidad, se ofrece a adoptarlo legalmente a este Palau, que ya tenía 20 años. No sé, está raro eso. ¿Se puede hacer eso a esa edad? Yo creo que no.
Pero bueno, Palau dijo que no era necesario porque en su corazón ya lo sentía como un padre. Pero puede ser su representante legal, ¿no? Allá. No sé, quizás lo puede adoptar, no lo sé. No sé cómo funciona eso en la adultez. Bueno, entonces Palau se va a Estados Unidos, llega en el 57 con una beca para estudiar teología en la Multnomah School of the Bible en Portland, Oregon. Hablaba bien inglés, llama la atención en este ambiente por ser un latino, en esta institución súper conservadora, con doctrina rigurosa, centrada en la autoridad de las escrituras y la conversión personal, pero también el rechazo a todo lo que sea ecumenismo católico y una identidad antisecular muy potente. O sea, era una escuela de fanáticos. Claro. Palau perfecciona el conocimiento bíblico y adopta muchas posturas teológicas y políticas netamente conservadoras, las cuales lo van a acompañar toda su vida y le van a servir mucho para juntarse con gente como Alberto Fujimori, ¿no? Bueno, la verga. No mames. Espérate, güey. Esto se salió de ¿Cómo control llegamos a rápido. ese pedo, güey? Vamos a llegar, no se preocupen que vamos a llegar. Y no una, Güey, sino dos me veces. la aventaste bien cabrón, güey. Así Mi mamá sí se hace experto bíblico, pero se le olvidó toda la parte de los evangelios, de hay que ser buena onda con el Esa prójimo y parte, así. no. Me hago amigo de un dictador. De varios. Ya te voy a pasar la lista. Bueno, Palau se ordena ministro de la Asociación Cristiana la Alianza Cristiana y Misionera. En el 61 funda con su esposa Pat, quien era norteamericana, a la que había conocido estudiando el Multnomah, Ok. se casan y él empieza a armar su propia organización. Tiene un rechazo total a la confrontación política directa, no denuncia nunca los regímenes autoritarios, no se alinea nunca con causas sociales y él insiste en que su mensaje es netamente espiritual. Pero, por supuesto, esto escondía que estaba muy del lado conservador de la vida, como cuando se reunió en privado con George W. Bush, ¿no? Eso se los voy a contar también más adelante. Fue frecuente visitante de presidentes de derecha, latinoamericanos, nunca tuvo una palabra crítica para con las dictaduras militares, y en el 64 se muda a Colombia, donde va a trabajar con la CEPAL. La CEPAL es la Sociedad Evangélica de la Propagación del Evangelio, una organización misionera. En el 66, dentro de CEPAL, hace una gran campaña evangelista en Bogotá, donde se estima que cada día asistían 20,000 personas. En los siguientes Vasco, años, sí. Vasco, a mí me impresiona, y perdón que te interrumpa, pero a mí No, me por favor. impresiona mucho, güey, que este tipo de gente que se dedica a estas madres tenga tan fácil acceso a las figuras de poder, güey, porque, Porque el poder los necesita. no, boludo. yo sé, Es cabrón, justo. pero es impresionante cómo están al pendiente, güey. O sea, los del poder, ¿no? De que, Sí. o sea, Súper al pendiente. cualquier Es cabrón que no puede tener acceso Yo a siento eso, aunque que tienen tengas una empresa asesores. grande, ¿eh? Yo creo que tienen asesores dedicados exclusivamente Sí. a ir detectando esta gente. Como los visores de políticos. fútbol, güey. Andan viendo Totalmente, así. exactamente, 100%, 100%, No así, mames, sí, güey. exactamente, sí. Bueno, fíjate cómo en los siguientes años, pero te estoy hablando el 66, o sea, en los 2 siguientes años, Sí. lleva su cruzada evangélica a México, Honduras, Guatemala, Perú, España y Nicaragua. Desarrolla un programa de radio llamado Luis Palau Responde, que tenía 22 millones de escuchas en el mundo hispanohablante. Wow. 22 millones. Wow. En esa época empieza a coleccionar sus figuritas, que después va a llenar el álbum. ¿Cuánta gente tiene Ciudad de México, Bobby? Eso más o menos, ¿no? Como 20, ¿no? Ahorita 20 millones de habitantes. Eso Sí, mames, pero güey. antes éramos menos. Su Bueno, puta madre, güey. ahí se reúne por primera vez con un dictador. En un evento organizado para pastores evangélicos en Guatemala, conoce a Enrique Peralta Azurdía, quien dirigió un gobierno de facto tras la toma de poder. Y en el 82 repetiría en Guatemala visitando otro gobierno militar, el de Efraín Ríos. O sea, sabemos 2 cosas. A él le gustaban los gobiernos militares y a Guatemala también, evidentemente. Porque es que en 12 años tuvieron 2, igual que Argentina. Su discurso siempre evitaba escándalos, pero tenía un estilo mediático muy agresivo. Hablaba de las falsas religiones, advertía que quienes no habían tenido una conversión personal estaban perdidos, y
la teología que él llevaba adelante se llama salvacionista, que es esta que te habla todo el tiempo del apocalipsis y de cómo vos solo te podés salvar, básicamente siguiéndolos a ellos, ¿no? Tiene para este momento ya 4 hijos: Kevin, Keith, Andrew y Stephen, típicos nombres argentinos. Claramente no los elegía él los nombres, es evidente. Si no tenés 4 hijos, ninguno se llama Diego, algo estás mal. Estás haciendo... Algo estás haciendo mal. Y entonces él ya está de vuelta viviendo en Oregon, se va de Colombia, establece su poder, arma una cadena de radio y televisión y su familia era el modelo de familia cristiana para sus seguidores. Ahí empieza a haber muchas contradicciones porque él hablaba mucho de la humildad y la renuncia. O sea, este evangelio de la salvación, contrariamente al evangelio de la prosperidad, te habla de tener poco, más parecido al catolicismo. Pero sin embargo, sus campañas y su vida personal se empieza a ver cada vez más costosa y sofisticada. ¿Sorprendidos? Y bueno, tenía que hablar así si le hablaba puras dictaduras, güey. Claro. Tenía que buscar eso, güey, ¿no? Para sus shows compra equipos de última generación, escenarios móviles, traductores simultáneos. Estamos hablando de los 80. Sí, a la verga. Caro, y para todo esto, gran parte lo pagaban los propios gobiernos locales, en general de derecha. Viajaba en clase turista, pero sus eventos eran financiados por redes de empresarios cristianos que veían en su ministerio una oportunidad de influencia cultural. O sea, lo utilizaban para acercarse a todo el poder que Palau tenía alrededor. Algunos pastores tímidamente en Centroamérica y el Caribe lo acusaban de monopolizar la escena, pero la figura de Palau crecía y crecía. Antes de la década del 70 ya tenía más de 30 campañas en su haber, de estas que giraba por toda Latinoamérica. Sus cruzadas, él ya las llamaba cruzadas directamente. Las cruzadas masivas él consideraba que era la forma más eficaz de alcanzar a las masas y así llegaba a tener 100.000 personas, 200.000 personas en sus eventos. En el 84 encabeza una cruzada multitudinaria en Lima. Alberto Fujimori asiste a una de las noches principales y saluda al evangelista en público. Palau no lo bendice explícitamente, pero sí ora por las autoridades de la nación. Y lo luego, legitima, ¿no? Desde que sale totalmente, con él, totalmente. Sí. Después volvería a visitarlo en 1996. También en Argentina, a principios de los 80, cuando todavía estaban los militares, él realiza una serie de eventos en Buenos Aires, Rosario y Córdoba y recibe el apoyo logístico y las entrevistas en los medios de comunicación pública del gobierno militar. Nunca denunció la represión, por ejemplo, como sí había hecho el obispo metodista Federico Pagura. Mantenía mucha cercanía con el status quo. Cuando viene Menem en el 89, también se reúne en muchas ocasiones con él e incluso favorece la cercanía con muchos evangélicos para lograr la reforma constitucional de 1994. Pueden escuchar más de esto en el episodio de 8MKM de Carlos Menem y Carlos Salinas de Gortari, pero básicamente esa reforma constitucional de Argentina es muy difícil reformar la Constitución, se necesitan muchos apoyos de la oposición. Y Menem logra esa reforma constitucional para poder ser reelegido, porque en la Argentina no había reelección como no la hay en México. Él logra que se haga la reelección. A cambio, los evangélicos piden, hasta ahora sí, los evangélicos piden algo que me parece bastante razonable, por otro lado, que es que se elimine el artículo por el cual solo podía ser católico el presidente de la nación. Entonces, en el plano doctrinal también empieza a endurecer posiciones, empieza a incluir cada vez más discurso contra el aborto, el rechazo a los derechos LGBTIQ+, énfasis en la autoridad masculina en la familia, y empieza a recibir tímidos protestas en algunos países como Uruguay, pero por otro lado, cada vez más crecimiento de sus medios, de la venta de sus 50 libros, de el público. 50 libros. Sí. Bueno, Greenberg escribió más en ¿cuántos años? Y se murió a los 46. Este vivió más de 80. Su nombre abría puertas de embajadas, canales de televisión, universidades y oficinas presidenciales para mediados de los 90. Es que hablaba en inglés. Sí. Entre el 86 y el 96 expande su ministerio a
Zimbabue, Ghana, Filipinas, Ucrania, Polonia y Rusia. En particular, en estos últimos 3 países, para él era el éxito de llevar el evangelismo norteamericano, porque él era un evangelista norteamericano, al viejo ateísmo comunista. Y él decía que estaba celebrando la apertura del mundo al mensaje de Cristo. Oye, pero entrar con una religión hacia Rusia debe estar complicado, ¿no? Sí, o sea, bueno. Porque los pinches hizo una manifestación, hizo un acto en el... de pinche... Son ortodoxos. Ortodoxos, güey. Sí. Pero ¿Hizo qué dijiste? Hizo un acto en la Plaza Roja, el chabón. Palau. Dale, cabrón. Autorizado por el gobierno, todo. Y bueno, estaba con como Paul dictaduras. McCartney, güey. Sí. En ese momento, fortalece Es un conciertazo ese, güey. Acabas de meter a Paul McCartney en la vida. De la misma bolsa que la Luis misma Palau. bolsa que este cabrón te mamas. Gracias, Bobby. Claramente No, a Palau no lo estudió tanto, porque él ama a Paul McCartney. Y si no, no lo hubiera... güey. Ese es un conciertazo, véanlo, Güey, güey. sí, pero no mames. Lo podías nombrar en el pre-show, ponele. Sí. Bueno, en ese momento lo adopta muy fuerte el Partido Republicano. Es invitado a orar en actos oficiales. Estamos hablando a mediados de los 90. Y muchos eventos organizados por Focus on the Family. ¿Saben qué es esa organización? No, Fundada vale, por James Dobson. No, James yo no Dobson es un pastor que ha estado envuelto en muchas controversias por esta organización Focus on the Family. Es psiquiatra, este hombre, psicólogo. Y originalmente él creó Focus on the Family, como dice el nombre, para hablar sobre la familia cristiana. Pero a fines de los 90, principios de los 2000, se empezó a dedicar casi exclusivamente a luchar contra los derechos LGBTQ+, de manera imparable, expresando sus rechazos a las leyes antidiscriminatorias, firmando la declaración de Nashville que condena a los cristianos que acepten a personas LGBTQ+. Además, se ha vinculado esta asociación Focus on the Family el reconocimiento de las uniones de personas entre mismo sexo con la decadencia del matrimonio tradicional. También se lo critica mucho en el ámbito de la crianza, pese a ser psicólogo supuestamente especialista en crianza, por haber señalado que golpear a los niños puede servir como práctica educativa. Focus on the Family ha hecho batallas legales contra el gobierno de Estados Unidos para oponerse a la ley de cuidado de salud asequible, accesible, que obligaba a las organizaciones a cubrir métodos anticonceptivos. Ha luchado contra el aborto, metiendo denuncias legales y participando en esos rallies en contra de las mujeres pobres, las mujeres que van a abortar a los centros de salud. Bueno, con toda esa gente se reunía una y otra vez Luis Palau, aparecía cada vez más seguido con George W. Bush, Pat Robertson, Newt Gingrich y consolidaba su imagen de conservador. En el 2000 incluso participa en un evento privado de oración junto con George W. Bush. No creo que George W. Bush supiera cómo hacer la oración, pero se juntaron. Y por otro lado, ahí empieza a haber muchos interrogantes sobre su estructura financiera. El Center for Religion and Public Life señaló que la asociación de Luis Palau habría recibido más de $20 millones en donaciones solamente durante la década del 90, sin que se detallaran públicamente sus gastos ni se rindiera cuenta de los contratos realizados con empresas o gobiernos. No hubo acusación formal, pero se manchó un poco su imagen. Sin embargo, él en lo personal siguió, teniendo ya más de 70 años, hace una gira por China que le trae bastantes problemas porque la gira se la paga el gobierno chino y él tiene la genial idea de decir que las agrupaciones cristianas en China deberían registrarse en el gobierno, algo que todos los cristianos en China dicen que es peligrosísimo porque son perseguidos por el gobierno. Bueno, tan grave es que los evangélicos protestan de lo que él dijo y tiene que sacar un comunicado pidiendo disculpas, diciendo que siempre había sido su meta proteger al pueblo de Dios y no causarle problemas. La Asociación de Ayuda China acepta las disculpas y animó a los evangelistas a continuar trabajando por la evangelización y la libertad religiosa, afirmando que Palau debería haber predicado el evangelio con libertad,
sin tener que acercarse tanto al gobierno chino. En ese momento él ya se siente que no puede controlar su emporio y se lo traslada todo a su hijo, Kevin Palau. Se orienta más en los festivales de la ciudad. Hubo uno en el 2008 acá en Buenos Aires, recontra multitudinario. Se juntó ahí con Mauricio Macri porque sigue coleccionando sus figuritas. También en Chile hace 5 cruzadas en Viña del Mar y lo recibe Sebastián Piñera, porque obviamente lo recibe Sebastián Piñera. Y llega a meter más de 100.000 personas en cada acto en cada uno de estos 2 países. Para 2018 su salud empieza a deteriorarse, es diagnosticado con cáncer de pulmón en estadio 4. Desde entonces reduce su actividad pública y el 11 de marzo de 2021 muere en Portland, Oregon, a los 86 años. El Washington Post publicó una extensa necrológica titulada Luis Palau de Latino Billy Graham, donde se lo describía como un puente entre 2 mundos, el fervor religioso latinoamericano y la estructura evangélica estadounidense. Ese fue Luis Palau. Un éxito. No, pues qué tipazo. Sí, tremendo tipo, muy agradable. Sí, ¿no? muy agradable. Opiniones. ¿Dónde hay un presidente facho? Ahí voy, decía Billy. Aguántame, ahí voy, pero corriendo. Sí. No, terrible tipo. Terrible ¿Qué más tipo. tenemos? Tenemos a un tipo que a mí me cae de la verga. Es contemporáneo a nosotros, pero hijo, qué mal me cae. Nada más que a diferencia de las 2 figuras anteriores, ha sido mucho más hábil en cuidar su imagen. Les estoy hablando de el pastor mamadísimo con six pack que te enseña ¿cómo se llama? El verguíceps, diría Coral Echeverría. ¿Sabes cuál es el verguíceps? Sí, no, ya lo hemos hablado. No, sí, es los oblicuos, esto es como músculos de los abdominales que son como la raíz del pito. Eso es el verguíceps. Entonces, si es un pastor que no le tiembla la mano para enseñarte el verguíceps. Es Joel Osteen. Joel Osteen es un televangelista, es autor y, por supuesto, pastor de la iglesia de Lakewood en Houston, Texas. Tiene sermones muy optimistas y el enfoque tiene enfoque de la teología de la prosperidad, aunque a él no le gusta que se le asocie con eso. No me imagino por qué. Él nace el 5 de marzo de 1963 en Houston, Texas, y es hijo de John Osteen, que es el fundador de la iglesia de Lakewood. Entonces, este chavo heredó el negocio familiar. Inicialmente realmente no tenía intenciones de seguir los pasos de su padre en el ministerio, pero comienza a trabajar detrás de las escenas en la producción de los programas televisivos de la iglesia. Entonces el papá ya tenía el canal de televisión, el programa de televisión. Entonces ahí es como él se mete a la producción. Él asume el liderazgo de la Lakewood Church cuando muere su papá. Y lo que pasa es que bajo el liderazgo de Joel, la iglesia explota en popularidad. No, realmente con el papá no era una iglesia muy grande, pero él hace que explote en popularidad. Lo que hace es que empieza a dar mensajes mucho más optimistas y motivacionales, como que se sube este tren del mame de los libros de motivación, de la autoayuda, y eso es lo que empieza a atraer a mucha gente a su iglesia. Entonces, ya que los tenía ahí con este mensaje de autoayuda, ya les empieza a meter la teología de la prosperidad. Sí, porque pues, ay, cabrón, para qué bueno que solo fue la teoría de la... Para que un pastor te meta algo, primero te necesita en su iglesia. Entonces, primero los atraía y ya teología de la prosperidad. Este güey, ya lo he platicado antes, pero John Oliver hizo un experimento para uno de sus segmentos en donde se suscribió al programa de la teología de la prosperidad de la iglesia de Joel Osteen y le empieza a mandar dinero. Y lo que empieza a pasar es que cuando tú te suscribes a la iglesia de Lakewood, te llegan cartas físicas y en esas cartas
te empiezan a pedir dinero. La contribución mínima que te piden es de $25. Y si tú los mandas, te empiezan a regresar cartas en donde te van pidiendo más y más dinero. Y entonces, y acompañados de oraciones y como que tienes un amigo, ¿se acuerdan de los pen pals? No me acuerdo cómo, o sea, de amigos de cartas, pues es algo así, pero siempre le tienes que estar mandando dinero. Y si en algún momento dejas de mandar o solo pides oraciones y no mandas dinero, te ponen como una especie de lista negra en donde la iglesia se olvida de ti. No, pues qué decepción. John Oliver tiene nombre como de cantante de country, güey. John Oliver, sí. ¿No lo conoces a John Oliver? Es un genio. Una boludo. bestia, güey. Es un inglés que hace trabajó muchos años en Comedy Central. Trabajó también en Community, hacía de uno de los profesores, y hace años que tiene un programa en HBO en el que se dedica todo el programa a un tema en particular. Es excelente. Es espectacular excelente. lo que hace John Muy Oliver. inteligente. Además en inglés, y él hace la voz de Sasu en El Rey León. Pero en la película. No, en En la la- sabana él se disfraza de No, pero pájaro. en la película Sí, en la obra película no. de. No en la animada original, digo. No, en la nueva versión. En la correcto, nueva sí, versión, sí. sí, por eso. Sí, no. Sí, yo dije cualquier cosa, todos son películas. No, yo también te malinterpreté a propósito. No, en la sabana, pinche estúpido. Bueno, podría, ¿no? Porque no creo que alguien más esté haciendo la voz de Sasu en la sabana. O sea que podría él ir en sus vacaciones y están los animales y les hablan, les da órdenes así tipo Sasu. Estaría muy bien. Estaría bonito, güey. Estaría muy bien. Pues él tiene amplia difusión mediática y a estos sermones, como empezaron a pegar como en la vena correcta de la cultura popular, se empezaron a transmitir en los hogares de más de 100 países. Entonces, mucha popularidad para este señor. Y llegó a ser tan popular que hizo una compra. Como compró humildemente lo que antes fue el Compaq Center, que es un estadio. Wow. Se compró un estadio y lo convirtió en la nueva Lakewood Church. El nombre es el Centro de Eventos Lakewood en 2003. ¿Sabes qué dato se me olvidó? ¿Qué equipo jugaba antes? Déjenme lo googleo rápido. Porque lo mandaron a la mierda. Sí, a ese equipo ya no. Varios equipos profesionales de Texas jugaban ahí. Los de más renombre eran los Houston Rockets en ese momento jugaban. Mira. Pero imagínate el tamaño, o sea, un equipo profesional de la NBA jugaba ahí y este güey compró el estadio entero para su predicación. Vasco Tremendo. parece que está leyendo las tablas doradas de los mormones con toda esa luz. Sí, cada que abre una página que es blanca, güey, se le ilumina su carita, güey. Es muy chistoso, güey. Parece que está viendo el arca perdida. Sí. El maletín arca de la alianza. Está abriendo el maletín de las películas de Tarantino, ¿no? Claro, sí, totalmente. Gran McGuffin ese. Pues esto causó mucha controversia, ¿no? Porque como un güey que está hablando ¡Mucho de pensamiento... revuelo! ¡Ay, mucha controversia! Pues imagínate que un güey que te está diciendo, no, tú piensa positivo y así, de repente ya tiene un estadio lleno de gente y a los que todos les está pidiendo dinero a cada ratito. Entonces, muy, muy polémico. Pero se pone más polémica la cosa porque empieza a hacer sermones en donde su énfasis siempre es en la prosperidad material. Empieza poco a poco a hablar más de adquisiciones, de casas, de lo que él mismo está viviendo como predicador multimillonario y habla poco de como el crecimiento personal de su congregación. Claro, ¿no? claro. También es muy criticado por no hablar nunca de ningún tema social. Él está obsesionado con su imagen y para eso se intenta poner al margen de cualquier controversia. Entonces, es lo que decíamos con Dante, ¿se acuerdan? Que nunca van a hablar de temas
difíciles, pues así está Joel Austin. También sus sermones rara vez abordan la existencia del pecado, el arrepentimiento o el sufrimiento inherente a la vida. Lo que lleva a la crítica que ofrece un evangelio light o incompleto. Y eso se lo critican muchas iglesias, ¿no? Ves que muchas iglesias tienen a su congregación ahí pegada por la culpa, ¿no? Y este mensaje de, no, es que solo aquí te vas a librar del pecado. No, Joel Austin da un evangelio que es pues más positivo y eso a otras iglesias no les gustan. Y pues obviamente es un mensaje muy genérico. En cuanto a finanzas, también es muy criticado de que, pues parece, según esto, oficialmente desde el 2005, él no recibe ningún salario, ¿no? Pero pues él y su esposa Victoria desconfíen de quien no recibe salario para hacer cosas. Siempre desconfíen. Sí. O salario chiquito, ¿no? También. O el que los dona, ¿no? O el que los dona, el tipo, el presidente sí. o diputado que dice que dona su salario, desconfíen. Y el presidente que cobra poquito, pero el hijo trae tenis Balenciaga. Desconfíen. No lo sé, Sí. Rick, no lo sé, Rick. Parece falso. Totalmente. Pero pues él y su esposa Victoria también venden libros, dan giras de conferencias y entonces tienen muchos shows y tienen mucho dinero. ¿Qué tanto dinero? Pues se les ha visto con ropa de diseñador y artículos de lujo, que es lo menos peor. Tienen varias residencias de alto valor. Sobre todo hay una en Houston, Texas, que es particularmente infame y que cuesta varios millones de dólares. Y también tiene no solo uno, sino varios aviones privados para poder ir a diseminar la semilla del Señor. La iglesia también, parte de lo que se le critica es que no está obligada a revelar sus finanzas detalladas al público debido a su estatus de exención de impuestos. O sea, ¿por qué la exención de impuestos? La exención de impuestos te debería obligar más a mostrar tus finanzas. Claro, güey, claro. ¡Exacto! Es increíble, boludo, que la exención te dé el derecho a no tener que mostrar nada, boludo. Sí, justamente, pues, o sea, lo que yo sé es que si tú quieres armar una asociación que pueda recibir donaciones, acá en México el SAT te mira con lupa para que ver que no estés haciendo ahí ninguna charada, pero si eres religión, ahí sí. Igual no. algunas, algunas. O sea, algunas. Sí. Sí. ¿Qué más? Y les traigo ahora sí un par de las controversias más notables. No sé si se acuerdan que hubo en la primera presidencia de Trump un rally en Charlottesville en donde participaron muchos supremacistas blancos protestando en contra del gran reemplazamiento, esta teoría de la conspiración en donde estos vatos dicen que los blancos están siendo poco a poco reemplazados sistemáticamente por morenos y gente de otros colores que no son el hermosísimo y pulcro blanco. Estas protestas escalaron de tal manera que en un punto un supremacista blanco con su camioneta arremetió en contra de un grupo de personas, causándole la muerte a una de las personas que estaba en la protesta e hiriendo a muchas otras. Pues cuando se le pidió comentario a Joel Austin, él no dijo nada. Dijo, no, de eso no voy a comentar. Cada persona es diferente. Y dijo algo así bien genérico de que no iba a condenar el ataque ni esta manifestación de supremacistas blancos. Pero la más potente es que, pues lo que era el Compaq Center, ahora el centro de eventos de Lakewood, pues es un lugar bastante grande. Y oficialmente está registrado como un posible refugio en caso de un desastre natural. Pues recordarán al cual solo podrás acceder si eres miembro de la iglesia. Y ni así, querido. No. Porque ¿recuerdas el huracán Katrina que pegó durísimo en Nueva Orleans? Sí, claro. Sí, claro. Pues la iglesia afirmó que estaba inundada,
que fue una afirmación que fue desmentida por reportes de medios No. y fotografías que mostraban que el edificio no estaba afectado. No, Entonces, Me el estás vato- jodiendo. El vato cerró su iglesia porque puso con el dinero de su congregación, de donde el vato cobró chingos de millones de dólares, y no fue para darle refugio a gente que estaba huyendo de un desastre Wow. natural. wow. Les recomiendo para que vean cosas así. Estoy recomendativo hoy, pero la serie Treme de HBO, de los mismos creadores de The Wire, cuenta este tipo de historias como lo que está contando Bobby sobre las consecuencias del huracán Katrina en Nueva Orleans. Es extraordinaria. Son 2 temporadas. Se las recomiendo un montón. Treme se llama. Pero ¿saben quién no se portó así de mierda como Joel Austin? ¿Quién? H.E.B. Ok, H-E-B. aguanta HB. ¿Cómo me gusta HB es un HB? gran súper, ¿eh? ¿Por qué Oye, no hay pero HB en Ciudad ahora ¿Por van qué a no hay querer HB en más? Ciudad de México? ¿Me explicás por qué? Es porque estamos de la verga, güey. O sea, de verdad debería de haber H.E.B. Busqué HB, no había, y había unas bodegas, no sé qué poronga, Bodega boludo. Aurrera. Yo quería un HB, boludo. Yo digo que Dios. sacrifiquemos el Walmart por H.E.B. O sea, Totalmente. Lo elevamos a los dioses, pero ahí te va lo que pasó. O sea, H.E.B. en diferentes desastres naturales, el más reciente que yo supe fue con los apagones en invierno que hubo hace un par de años, cuando Texas decidió separarse de la red eléctrica de Estados Unidos. El H.E.B., que ni siquiera es una religión, o sea, abrieron las puertas para que la banda se pudiera refugiar en las tiendas donde tenían calefacción. Ok. Entonces, en Texas, H.E.B. es muy querido, con justa razón. Y pues, Joel Austin ahí sigue cobrando millones de dólares. Si te dejas, te va a quitar tu dinero. Y me cae bien mal que se vaya a la verga, la verdad. Ok. Sí se la Ok. mamó un poquito. Sí, güey, pinche vato. Maldito, Horrible. asqueroso. Hijo de perra, no mames, se mamó. Sí, sí, sí. Asqueroso. No, ¿Les toda la gustó gente que la se ha historia de Joel aprovechado. Austin? Sí, No. está buena. O No. sea, me gusta que la cuentes, no me gusta la historia. O sea, es como, no quiero, prefería no saber de él, pero muy bien. Estuvo buena, estuvo buena. ¿Qué hijos de puta son, boludo? ¿Qué hijos de puta son? Con la guita, qué deshambriados son, boludo. Todos. Son muy hambriados. Las 3 historias, las 6 historias del episodio anterior y este, si le querés ver un punto en común, después cada uno tiene sus vicios, defectos, virtudes. Pero la plata, boludo, no falla nunca. Es impresionante, no, boludo. no, pues por eso están ahí, güey, sí. Pinche control. Como no falla la plata que recibiríamos nosotros si ustedes se suscriben al Patreon de Herejes el Podcast, que 2025 es el año de Herejes en Patreon. Y acabamos de subir un Y de pre-show membresías de recién. YouTube también. Sí, de ambas. Patreon, membresías de YouTube, las dos cosas quedan vinculadas. ¿Cómo les dicen? Utreon, dicen los leyendos. Utreon, me pone un poco nerviosa esa palabra. Es como Es como podfluencer. como ¿no? podfluencer, sí. Podfluencer. Como podfluencer, sí. Sí. Es como No nos digan violado. así. Esas ¿Quieren palabras ofendernos? Díganos que suenan podfluencers. fuertes. Ayer le conté lo de violado a Silvia y me dijo que me fui a la mierda, que estuve como el orto. Sí, Es súper mal. pasaste Pero de aparte, ¿te verga, acuerdas güey. que el vato se defendía, güey? Yo lo sigo defendiendo. sí, Lo sí. defendí ayer con Silvia y lo Es sigo defendiendo. indefendible. Para No, mí estuvo indefendible. gracioso. No, Pero sí, no Tu peor tuve- chiste de toda tu vida. A mí me... Sin duda. Sí. Bueno, no vamos a dar más contexto si quieren saberlo. Tenían que estar ahí. Tenían que haber estado Wow. ahí o en el seminario. Pero bueno, eso es todo lo que tengo yo para vender. Vos, y escuchen 8MKM todos los jueves. Carolina Solís y yo contamos una historia de México, una historia de Argentina. En el último que hicimos Damas Gratis y Los Ángeles Azules. Estuvo buenísimo. Hammer sale los martes y viernes en vivo a las 12 del mediodía. Caro Hernández Solís, Bobby y yo les contamos noticias y en algún momento yo creo que va a volver Café con Tachas. Esperemos Sí, que así sí. sea. Se graba Bueno, ahí esta va. semana Café con Tachas. Eso, Muy eso, bien. me encanta. Sí. ¿Qué más? ¿Qué tenés puesto, Corsario, para cubrirte de tu Por frío? favor, producción. y Bobby también. Canción de Superman. Eso. O alguna que no nos desmonetice YouTube. No, la de Si Superman. no, Superman, na, 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 na. Superman, na, 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 na. Listo. Eso. Muchas Sí. gracias. Ta, 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 Pasen a ta. chunchos.mx Ta, 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 ta. para acceder Ya a me toda voló la- los oídos.
para acceder a Me toda la voló los mercancía oídos. de Herejes el podcast. Así que, no sé, Rob, ¿quieres agregar algo más? Sí, estamos haciendo transmisiones en vivo. Ya revivió Chismecito. Bueno, es el sucesor espiritual de Chismecito y Entre Roomies. Con Javier Villalbazo, Quique Vázquez y un servidor. Martes y jueves en el canal de Chismecito, que ya no se va a llamar Chismecito. Pronto le cambiaremos el nombre, pero todavía no sé a qué. Martes y jueves, 9:30 de la noche. Allá le vemos. Para que Ok. también tenga Muy bien. contenido nocturno usted en su casita. Yo tuve show ayer. Ojalá que hayan ido, pero también voy a tener show en San Luis, en León y en Celaya. Y los boletos están en la descripción. ¿Quién es de Javi, Quique y vos el que va a lograr que eso ocurra todos los martes y jueves? Los tres. Ayer se logró porque o sea, lo que va a pasar es que tenemos que Ok. estar 2 de los 3 por lo menos. Con 2 de los 3 ya sale. Sí, entonces Ok, ayer estuvimos ok. Kike y yo platicando. Ayer hicimos una transmisión, que esto fue el martes para ustedes, que se llama Hermanos del Cringe. Lo que nos une a Quique Vázquez y a mí es nuestro cringe mutuo, el cringe que nos provocamos. Y yo conté una historia súper cringe de una vez que le llevé flores a una chava que me gustaba, pero ella no sabía que me gustaba. Ok. Amplio ok. cringe para que usted disfrute con alguien más haciendo el ridículo. Me parece muy Muy bien. bien. Bueno, les deseo todo el éxito. No los Muchas voy a ver porque gracias. voy a estar durmiendo a esa hora, pero lo puedo ver en repetición. Así que, bueno, nos vamos. Vámonos de aquí, amigos personales. Besito Porque en este sus fue otro. nalgas. Sí, este fue otro domingo de no ir a misa y escuchar herejes. Vámonos. Adiós. Sí.